Viví 3 años en España y hoy vivo en Uruguay. Y en este tiempo entendí una cosa. A veces Europa no es sinónimo de comodidad y Latinoamérica no es sinónimo de caos. Hoy comparo dos países desde la experiencia real de un inmigrante adolescente, sin filtros y sin romanticismo. ¿Cómo van todos? Me llamo Artem, tengo 16 años y nací en Ucrania, pero actualmente vivo en Uruguay. Pero antes de llegar a este increíble país, vivía durante 3 años en el país de jamón, de toreros y de eterno debate. ¿Quién es mejor, Real Madrid o Barcelona? Curiosamente, en eso España y Uruguay son muy parecidos. En este video quiero compartir mi punto de vista viviendo de estos dos países y compararlos desde un punto de vista muy personal, donde le resulta más fácil sobrevivir a un inmigrante. Aclara algo desde el principio, no pretendo ser objetivo. Todo lo que digo en este video está basado solamente en mi propia experiencia. Y creo que justamente ahí está el valor de este video, porque no vas a escuchar un análisis frío de la gente que ni siquiera vivió en este país. Vas a escuchar una opinión de un adolescente común que tuvo suerte de pasar por este país. Así que nada, espero que os guste. Cuando en el verano de 2022 cruzamos toda Europa desde Lituania hasta España, nuestras expectativas eran altísimas. Veíamos a España como un paraíso, con tranquilidad, buena vida, ese vibe mediterráneo y el mar muy caliente. Antes de instalarnos definitivamente en Almería, visitamos Barcelona, Valencia y Málaga, con sus playas increíbles, arquitectura medieval y ese calor que pensábamos que iba a ser todo el año. 3 años después, cuando viajamos a Uruguay, las expectativas eran diferentes. Al fin y al cabo, íbamos de Europa a Latinoamérica. Yo personalmente esperaba más inseguridad, más pobreza, más desorden, aunque ya sabíamos que Uruguay era uno de los países más europeos de toda Latinoamérica. Pero la realidad fue distinta. Lo primero que nos sorprendió que acá en julio es invierno y el primer día ya estábamos comprando camperas. También nos impactó el océano Atlántico, la arquitectura auténtica de Montevideo y la calidez de la gente que se nos acercaba en la calle, preguntaba de dónde éramos, mostraba apoyo y hasta algunos ofrecían ayuda. En Uruguay, al segundo día, ya fuimos a una oficina de los migrantes donde nos explicaron todo lo que necesitábamos. Aplicamos a la cédula y más o menos dentro de un mes nos la aprobaron. Fuimos al MIC donde sacamos nuestras primeras cédulas uruguayas. A cada migrante la primera cédula se da por 2 años. Luego la renuevas para 3 años y dentro de 3-5 años ya puedes obtener la ciudadanía uruguaya. En España el proceso fue bastante más complicado. A nosotros los ucranianos nos dieron un régimen especial. El primer NIE nos lo dieron por 2 años, después había que renovarlo cada año. Además, para pedir la ciudadanía en España necesitas vivir 10 años con un caso particular, como por ejemplo trabajo, familia o propiedad. Pero para nosotros con nuestro tipo de papeles, ese contador ni siquiera empezaba, o sea, recibir la ciudadanía era imposible. Cuando llegué a España hablaba solo inglés y aunque lo manejaba bastante bien, en Almería eso fue durísimo, ya que no es una ciudad turística y hay bastante gente que no habla o no quiere hablar inglés. En supermercados, en la calle, en trámites, todo era en español. Así que tuve que aprender el idioma de manera muy urgente. Estudiaba con un profesor particular. Aparte, estudiaba por mi propia cuenta y practicaba todos los días en mi colegio. Al año ya hablaba español con fluidez. Y si no vieron uno de mis videos anteriores donde yo hablo de manera más detallada sobre mi experiencia en el aprendizaje de idiomas, aparecerá por aquí. En Uruguay ya llegué hablando español, así que todo fue mucho más fácil. Eso sí, al principio tuve que acostumbrarme al acento uruguayo y a algunas diferencias en pronunciación, como por ejemplo que no se dice celular, sino celular. Pero algo que noté es que en Uruguay el nivel de inglés en lugares públicos es muchísimo más alto que en España, como por ejemplo en las tiendas o en restaurantes que pueden servir en inglés. La gente es clave para cualquier inmigrante. En Uruguay, después de estos 3 meses, puedo decir que la gente es muy solidaria, muy buena y muy honesta. Nos ayudaron muchísimas veces, tanto en cosas pequeñas como en situaciones realmente importantes. La gente es muy abierta, conversa muy fácil y en estos pocos meses hice tantos amigos que no podía ni imaginar. En España la gente también es abierta y positiva, pero me dio sensación de que cuesta más entrar a su círculo. Muchas veces existe ese sentimiento de que nosotros somos los nuestros y vos sos de afuera. También viví situaciones de cierta hipocresía. Por ejemplo, el tema de los alquileres, cuando algunos propietarios se enteraban de que nosotros éramos ucranianos, subían el precio solo por la demanda que tenían. También noté un poco de nacionalismo, incluso en el idioma. Habían varias personas que, aunque sabían hablar inglés, se negaban a hablarlo porque nosotros estamos en España y aquí tú hablas español. Si no hablas español, ¡te largas! Aún así, en España dejé amigos increíbles y estoy muy agradecido por esa etapa. Después de llegar a España en verano, al siguiente año lectivo ya empecé a ir a un instituto católico público.
El primer año fue bastante duro para mí, pero la verdad que tuve muchísimo apoyo. Muchos profesores hablaban en inglés y me intentaban traducir todo lo que podían. También los alumnos que me estaban ayudando y traduciendo todo. Aparte, me asignaron un profesor que estaba todo el tiempo conmigo en la clase, explicándome los temas y traduciéndome. De ese instituto me quedaron recuerdos muy positivos. Aprendí español bastante rápido gracias a la inmersión total, hice amigos increíbles y terminé el año con muy buenas notas. En mi último año en España también probé la educación a distancia, sobre lo cual ya he hablado en uno de mis videos anteriores y capaz que en el futuro voy a hacer un video aparte. En cuanto a Uruguay, como ya conté en uno de mis videos anteriores, el sistema me pareció mucho menos estricto. Hay menos reglas, más relajación e incluso cierto desorden. Aún así, noté que los programas escolares y el nivel general son muy parecidos a los de España. Aclaro que hablo solamente sobre mi experiencia propia en educación pública, porque nunca estuve en los colegios privados ni en España ni en Uruguay. Y algo súper importante, tanto en Uruguay como en España, tanto los alumnos como los profesores siempre estaban intentando ayudarme. Y por esto estoy muy agradecido y para mí es lo más importante. Mi experiencia con la medicina en Uruguay fue bastante ambigua. Por el frío me enfermé fuerte en los primeros días. Fiebre arriba de 39 y una inflamación grave de amígdalas. En ese tiempo vivíamos en Montevideo y ahí teníamos un seguro público, pero en la emergencia esperamos más de 2 horas y no me atendieron. Así que tuvimos que ir a una clínica privada. Ahí me dieron una medicación intramuscular y recién entonces mejoré. Después nos explicaron que en Uruguay hay que tener un seguro privado. Lo contratamos, pero incluso así hay que hacer unos pagos adicionales por estudios, consultas y procedimientos. Algo que sinceramente me cuesta entender. En España mi experiencia fue completamente distinta. La sanidad es gratuita, pública y de muy buen nivel, especialmente para los niños, adolescentes y para las madres. Yo nací con un problema del corazón que bajo esfuerzo provocaba taquicardias fuertes. Cuando eso pasó en España me pusieron a la lista de espera y dentro de un año me operaron completamente gratis con anestesia general, internación y comida gratuita. Además, cuando tuve mi lesión más grave del baloncesto, que fue una luxación de la rótula, me atendieron con urgencia, me llevaron al hospital donde me hicieron todos los estudios necesarios y solo después me mandaron a casa. El tema de la vivienda es uno de los más complicados para cualquier inmigrante. En España, durante los 3 años que vivimos ahí, alquilamos varios pisos. En general, la calidad de la vivienda depende de la edad del edificio y la ubicación, o sea, hay varios buenos y varios que no son tan buenos. Pero el mayor problema es su alquiler, porque los precios suben constantemente, sobre todo en zonas con demanda. Muchos alquileres son por temporada con contratos cortos y sin posibilidad de empadronarse. Y sin empadronamiento es imposible renovar la NIE. Además, siendo extranjero sin un historial largo, te piden más garantías o te rechazan bien. En Uruguay la experiencia fue distinta. Las casas suelen ser más simples y más viejas y con menos aislamiento, lo que se siente muchísimo en el invierno. No es raro ver rejas en las ventanas, incluso en los barrios tranquilos, pero al mismo tiempo noté menos desconfianza y más flexibilidad en cuanto al trato directo con los dueños. De la vivienda se desprende naturalmente el tema de la seguridad. En Uruguay yo esperaba el nivel de delincuencia mucho más alto de lo que en realidad encontré. En Montevideo todavía se notan ciertos signos, como por ejemplo rejas en las ventanas o barrios más humildes o zonas con más tensión. Pero Punta del Este y sobre todo Piriápolis me parecen de los lugares más tranquilos y más seguros que he encontrado en mi vida. Obviamente siempre hay que estar atento, pero se puede caminar con muchísima calma. Sobre Maldonado me dijeron que existen zonas con cierto nivel de crimen, pero como yo paso casi todo mi tiempo en el centro, no tuve ningún encuentro con esto. En España la seguridad es efectivamente bastante alta. Como en Uruguay, es muy común ver patrullas policiales en la calle y las zonas urbanas o los centros turísticos son bastante seguros en su mayoría. También existen barrios más pobres y más peligrosos, donde en su mayoría viven emigrantes del norte y del centro de África. En el sur del país esto es aún más visible, porque como que la agricultura ahí está muy desarrollada, hay un montón de trabajadores ilegales. Incluso en las ciudades como Madrid o Barcelona hay zonas donde no conviene entrar y donde hasta la policía evita ir. El transporte en España me dejó sensaciones mixtas. En grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia hay de todo, y autobuses, y metros, y trenes o autobuses interurbanos. Pero cuando nos mudamos a Oliva, que es un pueblo turístico chiquitito, 80 kilómetros al sur de Valencia, todo cambió. Ahí no había autobús ni urbano ni interurbano, así que por ejemplo para ir a entrenar básquetbol tenía que ir con la bici o a veces me llevaban a mis padres o mis compañeros, lo que me ayudaba muchísimo. A Uruguay en cambio lo llamamos de broma el país de los buses. Cuando llegamos a Montevideo nos sorprendió la cantidad de paradas y líneas que estaban, porque estaban literalmente en cada esquina. En Maldonado pasa algo similar, porque yo vivo en Piriápolis pero juego y estudio en Maldonado.
y movilidad nunca fue un problema para mí. Los buses pasan seguidos, cuestan menos que en España y conectan tanto ciudades como departamentos. Hay ómnibus viejos y nuevos, pero en general son todos cómodos y bien limpios. La naturaleza en Uruguay me dejó totalmente impresionado. En tan poco tiempo me enamoré del océano Atlántico, de los bosques, de las praderas y de esa vegetación que tanto me recuerda a la ucraniana. Por primera vez en mi vida vi ballenas, lobos marinos, pingüinos y focas en libertad, y eso me dejó totalmente marcado. Siento que por baja densidad de construcciones y por los enormes espacios abiertos en Uruguay, uno se conecta mucho más con la naturaleza. Eso está bien. El clima es húmedo y los inviernos son mucho más fríos que en España y mucho menos frío que en Ucrania. En las estaciones intermedias, con tantos cambios de clima, es muy fácil enfermarse, lo que me pasó ya millones de veces acá en Uruguay. Pero el verano para mí es simplemente perfecto. Con este clima es ideal para la playa. España también tiene una naturaleza increíble, con playas, con montañas, con desiertos. Lamentablemente nunca tuve suerte de visitar el norte del país, con las montañas y los bosques. Y toda mi vida en España pasó en el sureste del país, que en su mayoría parecía un desierto grande. Por eso, a nivel personal, la naturaleza uruguaya me resulta muchísimo más cercana, porque me recuerdo mucho a mi país. En España se cuida mucho el medio ambiente. Hay muchas leyes que regulan emisiones y residuos. El clima depende muchísimo de la región, pero en la mayoría del país el verano es tan calurosísimo que casi insoportable. Recuerdo días de verano con temperaturas cercanas a los 50 grados y junto con la humedad esto se vuelve loco. Los inviernos en cambio no son fríos y la nieve prácticamente no existe. Almería, por ejemplo, es uno de los lugares más secos de toda España. Ahí, como dicen en internet, llueve 3 o 4 días al año. Y aunque es un poquito exagerado, la realidad es bastante parecida. En infraestructura, España está a un nivel bastante alto. Las calles son limpias, ordenadas y en casi cada pueblo hay un centro comercial con todo lo necesario. Sin considerar las megaciudades, por ejemplo en Almería había de todo. Tiendas, restaurantes, parques, colegios y una infraestructura deportiva muy buena. En casi cada pueblo había un complejo deportivo con todo lo necesario. Canchas de fútbol, canchas de básquetbol, piscinas, barras de calistenia y unos espacios públicos. Como adolescente en España nunca me aburrí. Y en Uruguay la infraestructura también es muy buena, aunque lógicamente no al nivel de España. Las ciudades son bastante cuidadas y hay todo lo esencial. En lugares como Piriápolis hay menos opciones de entretenimiento. Por ejemplo, no hay shopping, pero si vas a Maldonado o Punta del Este encontrás absolutamente todo. Como sabéis, el deporte para mí es súper importante. Cuando se habla de eso, las canchas no siempre tienen el mejor piso ni los aros más nuevos, pero hay de todo. En todos los lados hay canchas de fútbol, de básquetbol, barras de calistenia, piscinas y bueno, una oferta deportiva muy variada. La cultura uruguaya me empezó a sorprender desde el primer día. A pesar de ser un país relativamente joven, su historia es muy rica. Incluso sin haber visitado museos históricos todavía, en clases de historia de mi liceo aprendí cosas que me dejaron realmente impactado. En cuanto a costumbres, mi favorita sin duda es el mate. No la bebida misma, aunque me encanta. Bro, está buenísimo. Bro, está buenísimo. Es un puto ucraniano probando un mate. Sino por la filosofía de compartir, de unión y de generosidad que hay detrás. La cocina uruguaya me conquistó desde el primer momento, como ya conté en uno de mis videos anteriores. La cultura española, por otro lado, es simplemente abrumadora. Los museos con objetos de 500 años, la arquitectura histórica, y en cada ciudad hay un casco histórico que te atrapa completamente. Una tradición que no me gustó nada fue la corrida de toros. Fui una vez y apenas pude terminar de verla porque me dio muchísima pena por pobres animales que estaban muriendo mientras toda la gente estaba sonriendo y animando a los toreros. En cuanto a la comida, no me llega tanto como la uruguaya, pero las tostadas y la tortilla de patatas siempre tendrán un lugar bastante especial en mi corazón. Y otra cosa que me gustaría mencionaros es mi fiesta favorita, el Año Nuevo, porque cuando lo celebramos por primera vez en Almería estábamos literalmente sorprendidos por el hecho de que éramos literalmente las únicas 3 personas en la calle. Y obviamente en las ciudades más grandes como Madrid o Barcelona o incluso Valencia hay más fiesta, pero el promedio es así. A diferencia de esto, la fiesta de Año Nuevo en Uruguay nos encantó. Aunque Piriápolis es un balneario bastante chiquitito, había de todo. Música, fuegos artificiales y lo que es más importante para mí, muchísima gente en la calle, que de verdad creaba este vibra de fiesta. Para el final dejé uno de los temas más sensibles, los precios. En España la vivienda durante los últimos años se encareció muchísimo. Hoy un apartamento con 2 habitaciones cerca del mar cuesta por lo menos 800 euros al mes de alquiler.
y en las ciudades más grandes como Madrid o Barcelona es imposible encontrar algo menos de 1.000 euros al mes. Y en comida, que también es bastante cara, para 3 personas gastábamos entre 150 y 200 euros a la semana. La ropa a su vez es bastante barata, especialmente en las tiendas como Primark. Aparte de eso, en España la compra online está muy desarrollada, porque existe Amazon, que te puede traer el pedido para cualquier lugar, lo trae rápido y bastante barato. Uruguay tampoco es un país barato, de hecho es uno de los más caros en Latinoamérica. La vivienda suele ser un poquito más barata que en España, aunque por ejemplo en Punta del Este los precios parecen muchísimo a los de Madrid o Barcelona. La comida importada es muy cara, pero los productos locales, sobre todo en las ferias, son muy accesibles. Encima son mucho más baratos y de muy buena calidad. Por ejemplo, nos sorprendió muchísimo que las frutas que compramos en la feria se pudrieron dentro de 3 días nada más. La ropa es cara y hay menos marcas. Por esto empecé a comprar marcas uruguayas, que son iguales de calidad y más baratas. Los productos de hogar y de higiene son más caros y con menos variedad y menos calidad, por lo cual mi madre está literalmente sufriendo. Latinoamérica también tiene su propio Amazon, que se llama Mercado Libre. Tiene menos oferta, pero funciona bien y ya lo usamos muchísimo. Mis sentimientos finales sobre España son bastante iguales. Por un lado, hubo muchas dificultades, situaciones incómodas y momentos de incomprensión. Por otro, España me dio muchísimo de lo que sirve acá hoy. Pero no me arrepiento de haberme ido porque siento que encontré un hogar acá en Uruguay. No es perfecto como nada en este mundo, pero es un lugar cómodo, cálido y ya casi propio. En cualquier caso, estoy muy agradecido a los dos países por todo lo que me dieron y por hacerme la persona que soy hoy. Espero que este video les haya gustado y que si están pensando en cruzar el océano, les va a servir como una pequeñita ayuda. Mi intención fue compartir una experiencia honesta, no repetir las frases hechas. Dejen sus preguntas en los comentarios y a las más interesantes voy a responder en uno de mis próximos videos. También compártanlo con nuestros amigos, familiares y con todos los que están pensando en emigrar. Y bueno, cuiden a vosotros mismos y a vuestros familiares. Nos vemos.